acá con nosotros, pues nos dieron 600 sacos de cemento. Nos apoyaron también con 70 metros de arena, de piedrín y 30 metros de piedra. Entonces estamos a agradecerles a todos ellos antes de que cortemos la cinta. Así que me voy a tomar el espacio para poder leer sus nombres y agradecerles públicamente en nombre de nuestra comunidad, de nuestras autoridades comunitarias, para que las personas que nos están viendo a través de los canales que hoy nos están acompañando puedan verlo. Quizás alguno de ellos que voy a mencionar no está acá, pero a través de HNW Multimedios, la página oficial del señor alcalde Mateo Velázquez y de Producción Hernández, pueda llegar este agradecimiento en nombre de todos los vecinos de nuestra comunidad. Así que agradecimientos especiales a la Municipalidad de Joyabaj, al señor alcalde municipal, señor Mateo Velázquez, y toda su corporación municipal. A Ismael Chajal Castro, muchas gracias, mi amigo, como cariñosamente yo le decía cuando estábamos acá, Mois. Espero que estés muy bien allá en Estados Unidos. A Pedro Abraham Chajal Quino, muchísimas gracias. A Zoila Herrera, a Gerardo Ortiz, jornales que se hicieron acá, dio su contribución. Entonces estamos muy contentos con todas estas personas que estamos mencionando. A Tomás Ordóñez, a Juana Chajal, ¿verdad? Porque es que lo hecho un proyecto. Yo sé que hace tiempo que han soñado con un pero gracias a Dios hoy en día ya han inaugurar ya como que Ashpan, ¿verdad? Y gracias a la gestión del alcalde actual, ¿verdad? Que Chanco han apoyar Chitwa en comunidad, en diferentes comunidades Chanco han apoyar con las ganas, ¿verdad? De que Chiconec pueda mejorar en nuestro municipio, ¿verdad? La visión de desarrollo para todo el municipio, no solo para la comunidad de Piedras Lisas, sino que para todas las comunidades, que son 160 y algo de comunidades, ¿verdad? Entonces, más que en tiempo, los medios de comunicación que también, ¿verdad? Quería sentir contentos. Yo sé que proyecto, entonces lo que creo es paciencia, ¿verdad? Porque en el proyecto proceso yo sé que los cocodes que están porque ya me el semana que muy que apna que queda firmar algunos papeles, ¿verdad? Porque Dios que va a bendecir. Muchísimas gracias, profesor Rafael López. Entonces, también vamos a cederle el espacio a nuestro amigo profesor Juan para que también pueda... Plan de corporación. Con Tilewach, jamás cobraré, pues, Sharmal, con el por ese temblón que cobraré. Entonces, creo que es contento, che. El proyecto pues es un beneficio para la comunidad y para vecinos, pues pero cuesta cuando con mucho cargo, pues cuesta entonces por medio de teléfono también pues se puede comunicar y siempre jalar siempre que mal en tiempo. Muchísimas gracias al profesor Juan. También quisiéramos agradecer, ¿verdad?, la presencia de los amigos y vecinos Velázquez, a su consejo municipal, a que nos podamos poner en pie y podamos presenciar el corte de la cinta donde damos por inaugurado y oficialmente el proyecto de pavimento. A los amigos Cocodes también que nos pudieran acompañar acá de este lado para el corte de la cinta. A los amigos que están acá de nuestro caserío, a que nos podamos poner en pie, nos podamos acercar y podamos observar este momento bastante especial e importante para nuestra comunidad.
acá también quisiera agradecer y darle la bienvenida a nuestro amigo Chico y a Gilberto. Gracias por acompañarnos. Entonces vamos a observar el corte de la cinta. Quizás le vamos a hacer acá el espacio de la tijera al señor alcalde municipal. Una vez que podamos visualizar el corte de la cinta, nos vamos a trasladar, quizás todos los que estamos acá presentes, a la parte donde termina el pavimento. Allá tenemos otro arco y vamos a hacer el corte también de la cinta. Entonces vamos a ir todos juntos para ahí sí que presenciar ese momento. Así que en este momento le voy a... Ahí estamos los compañeros tal vez del COCODE, los auxiliares, para que puedan estar acá. Bueno, de esta manera podemos observar el corte simbólico. Vamos a contar a la cuenta de 3. Yo quisiera que todos mis amigos de acá de Piedras Lisas me apoyaran con el conteo, ¿sí? Así que vamos a hacerlo a la cuenta de 3. Empezamos. 1, 2, 3. Muy bien, fuertes aplausos, amigos. Muchas gracias, señor alcalde y su consejo, por apoyarnos con el desarrollo de este proyecto. Como comunidad, como representantes del COCODE, agradecidos y contentos con este proyecto, porque sabemos que al final nos va a ayudar bastante al momento de transitar, y más en esta época de invierno, donde regularmente era uno de los pasos más complicados para poder transitar. Y de esta manera pues damos por inaugurado nuestro proyecto de pavimento Caserío Piedras Lisas. Agradecidos con todos nuestros amigos de nuestra comunidad por el apoyo. A las personas que mencionaba anteriormente en el listado, que no son de nuestra comunidad, pero que Dios tocó sus corazones y nos enviaron sus colaboraciones con dinero, con jornales. Muchas gracias a ustedes, mis amigos. Entonces vamos todos a la otra parte, al otro extremo. Quisiera que todos nuestros vecinos, nuestros amigos que nos visitan de otras comunidades nos acompañen para poder ver este momento. Así que, y después al retorno vamos a tener un momento especial que va a ser la entrega de los reconocimientos. Entonces ahí pido el apoyo de las personas, de las señoritas que nos apoyarán con este proceso. Así que vamos a dirigirnos al otro extremo y después regresamos. Muy bien, amigos y amigas, pues por acá estamos en el caserío de Piedras Lisas, pero por acá están inaugurando la carretera o el proyecto del caserío de Piedras Lisas. Pues por acá estamos acompañándonos a todas las personas de Piedras Lisas, pues con la presencia del señor alcalde municipal.
Muchas gracias también por la Música.